Ok, ahí ya todo el mundo puede ver, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, ya vimos los pasos para una técnica radiológica adecuada. Ahora vamos a ver los pasos para una interpretación adecuada, ¿no? Entonces, primero hay que aprender a identificar las estructuras anatómicas, ¿no? Eso, pues, no nos compete tanto en esta clase. Eso probablemente ya lo vieron en, en anatomía, se deben de saber ya bien las estructuras del tórax, si no, pues la verdad la vamos a tener un tanto difícil. Pero vamos a ver cómo se ven en la radiografía. Entonces, primero, recuerden, ¿se acuerdan que me preguntaban cómo vamos a saber qué tipo de estudio es? Entonces, una buena radiografía siempre va a estar bien rotulada. Entonces, ¿qué dice aquí? PA, póstero anterior, y que este es el lado derecho. Entonces, no nos queda duda de que estamos ante una radiografía póstero anterior, que este es el lado derecho del paciente. Entonces, aquí ya podemos saber que el corazón es lo que estuvo más pegado, el corazón, las mamas, ¿no? Es lo que estuvieron más pegados al chasis, a la placa detectora. Entonces, al estar, evaluamos que la técnica sea correcta, y si la técnica es correcta, sabemos que el tamaño del corazón y de la relación con las otras estructuras, pues va a ser la correcta, ¿no? Entonces, rápidamente, antes de empezar con la anatomía, alguien recuérdeme los pasos para que teníamos que evaluar en una técnica correcta. Rápido, rápido. Primero Sí. evaluamos la penetración, Ajá. donde principalmente vamos a buscar que haya 4 cuerpos vertebrales sobre la unidad de la tráquea. Posteriormente revisamos la rotación. Ajá. Vamos a trazar una línea que vaya a través de las apófisis espinosas y luego unas líneas que vayan pues de porción medial de clavícula hacia la otra porción, hacia la línea. Muy bien. Y la tercera es la inspiración correcta. Ok. Podemos pues buscarlo de varias maneras. Busquemos de 7 a 9 arcos, espacios intercostales, Ok. que las escápulas estén fuera de su campo pulmonar. Ok. También podemos ver que veamos el abdomen superior, que veamos los dos semidiafragmas. Y pues podemos agregar lo que es la visualización de la burbuja gástrica. Súper bien. Excelente. Entonces, ¿y qué opina Alessandra? ¿Qué opinas de esta radiografía? Que está bien tomada, con buena técnica. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora nos pasamos a ver ya las estructuras anatómicas. Entonces, aquí es donde ya se vuelve muy importante que ustedes agarren un orden que sea de ustedes, ¿ok? No importa que no sea de... Luego a veces les va a decir a alguien, empiecen de afuera para adentro, o de adentro para afuera, o de arriba para abajo. No, eso no importa. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, lo que importa es que ustedes hagan esa lista, la escriban en una hoja de papel y que al principio siempre la repasen y la tengan consigo y la estén haciendo siempre igual, siempre igual, siempre igual, para que eventualmente se les haga una lista mental y que siempre sigan la misma lista. Entonces, no importa el orden siempre y cuando se revisen todas las estructuras. Luego va a ser muy frecuente que les pongan una radiografía y les digan, ¿qué le ves? Y entonces tú, en vez de tratar de ver una normalidad, porque hay dos métodos, ¿no? Habitualmente, como dice en su libro, los radiólogos ya más antiguos, al estar viendo y viendo y viendo, se me hizo muy, muy buena la analogía en la que lo comparan con un monitor viejito. ¿Se acuerdan que cuando duraba mucho tiempo una imagen en el monitor se quedaba como impregnada en el monitor? Y a pesar de que sí se veían otras cosas, esa imagen como que se seguía viendo ahí, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la mente de una persona. O sea, si ustedes hacen mucho una misma cosa, se va a quedar como grabada, como impregnada en su mente. Entonces, llega el momento en que hay radiólogos ya muy experimentados que tienen también grabada esta imagen de lo que es una radiografía normal, que cuando ven una alteración les salta a la vista inmediatamente. Nosotros no podemos hacer eso, obviamente. Tenemos que utilizar el método de la lista, ¿no? Entonces tenemos que estar, cuando les digan, ¿qué le ves? Ustedes váyanse a su orden, siempre a su orden, y no se salten pasos, porque si se saltan pasos, a lo mejor en el paso que se saltaron era donde estaba la normalidad y se les va a ir, ¿ok? Entonces, esa es la que yo les propongo, que se me hace la más lógica de todas, ¿no?
yo siempre habitualmente dejo tejidos blandos y estructuras óseas al final, porque habitualmente no es lo que se está valorando en la radiografía de tórax. Entonces, empiecen viendo la tráquea, empiecen viendo la silueta del mediastino, empiecen viendo la silueta cardíaca y los grandes vasos, empiecen, o sea, continúen con el hilio pulmonar, después evalúen el parénquima pulmonar en su totalidad, incluyendo los hilios que ya habían visto también desde el punto de vista del mediastino. Después continúan con los recesos cardiofrénico y costodiafragmático. Ok, cardiofrénico y costodiafragmático. Y después evalúan el abdomen superior. Ok, ya sea primero el hemiabdomen derecho y después el hemiabdomen izquierdo, para terminar con tejidos blandos que incluyen las glándulas mamarias y las estructuras óseas, ¿no? Todas las estructuras óseas. Entonces, para entender esto, primero hay que ver cómo se están formando las diferentes líneas y regiones que vemos, ¿no?, en la radiografía. Primero, el área de la tráquea. Fíjense cómo las paredes de la tráquea están delimitando pues la porción donde ya habíamos evaluado previamente, porque sabemos que es la zona que nosotros tenemos que revisar para ver la penetración, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ve más radiolúcido, porque es una zona, todo lo adyacente pues tiene mucho tejido blando. La tráquea pues obviamente se va a ver más radiolúcida porque tiene puro aire. El aire pues permite que pasen más los haces de rayos X, ¿no? Tenemos los bronquios principales. Miren, fíjense cómo conforme les voy poniendo las líneas para que vayan identificando los bordes que son al final las paredes de la tráquea. Entonces, es muy importante identificar estas estructuras anatómicas porque cuando primero nos vamos a aprender la lista, no hay que machetear la lista, siempre la lista y seguirla, y ya después, cuando estemos evaluando, una cosa es aprendernos la lista y la otra es realmente revisar lo que estamos diciendo, ¿no? Porque al principio es muy frecuente. Ahorita enfóquense en aprenderse la lista. A lo mejor en 2 clases más ya enfóquense en que cuando ya se sepan muy bien la lista, lo que vean, analícenlo. Entonces, por ejemplo, ustedes me van a decir, pues, ¿qué le vamos a analizar a esas 2 líneas? O sea, ok. Entonces, tenemos que ver que no estén engrosadas. Generalmente cuando tenemos adenopatías en el mediastino, esta línea, las líneas paratraqueales, que así se llaman estas líneas, van a estar engrosadas, ¿no? Porque precisamente pueden mostrar nodularidad o podemos encontrar desviación de la tráquea, probablemente por compresión extrínseca, puede ser algún tipo de tumor mediastinal. Podemos encontrar disminución de la luz de la tráquea, ya sea por un tumor o por moco en el interior, pacientes que tienen dificultad para eliminar secreciones, que también puede ser una causa de obstrucción de las vías aéreas. Y hallazgos similares vamos a encontrar en los bronquios principales, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí podemos delimitar el aire a nivel de los bronquios principales. Se los delimito aquí, se los quito, se los pongo, para que aprendan en su mente a ver esta línea y esta línea, ¿no? Esta línea y esta línea. Entonces, se los pongo, se los quito, se los pongo, se los quito, se los pongo. Ok. Luego tenemos la silueta cardíaca. Aquí probablemente mi pulso de maraquero no me dio para que se abarcara todo el corazón, ¿no? Pero estamos viendo pues toda la parte del corazón. Y es muy importante delimitar. Recuerden que el corazón está en el mediastino, aproximadamente mediastino medio, ¿no? Entonces, va a ser muy útil porque podemos llegar, no a ciencia cierta, pero podemos tener una muy buena idea de si la lesión está en mediastino anterior, medio o posterior, porque en el mediastino, cuando tenemos una estructura que se sobrepone al corazón, no vamos a poder ver los márgenes. Cuando tenemos una estructura que está a nivel del corazón, vamos a ver una delimitación clara entre la lesión y el corazón, y cuando esté posterior, el corazón va a parecer que se ve por enfrente de la lesión, ¿ok? Entonces, eso llega a ser bastante útil al momento que estamos identificando de dónde viene la estructura, ¿no?
Y hay que tener muy en cuenta, vean la diferencia con las líneas azules. Alguien que me diga en base a anatomía qué representan esas líneas azules. Tenemos dos bultitos, ¿no? Uno más arriba y uno más abajo. ¿Qué representan? El de arriba es el arco aórtico ¿Y el de abajo? y el de abajo las arterias pulmonares. Bueno, aquí todavía no son arterias. Muy bien, Daniela. Este es el arco aórtico, pero es el tronco de la arteria pulmonar. Acuérdense que antes de ser arterias pulmonares sale un tronco común por parte de la aurícula izquierda, ¿no? Este es el tronco todavía, aquí no se han ramificado, entonces no son las arterias pulmonares como tal, es el tronco. Pero muy bien, este es el arco aórtico, este es el tronco de la arteria pulmonar. También, ahorita, pues estamos viendo qué es lo que evaluamos, pero recuerden que una vez que se aprenda la lista, hay que realmente evaluarlo, no nada más decirlo como merolico, ¿no? Entonces, ¿qué le evaluamos a la silueta cardíaca? Que tenga los bordes bien delimitados. Fíjense cómo se ven bien delimitados con el parénquima pulmonar adyacente, porque aparte tiene una radiopacidad muy distinta, ¿no? El parénquima pulmonar pues, es muy radiolúcido porque tiene puro gas, y el corazón tiene, obviamente entre el músculo y la sangre, pues atenúan mucho más los rayos X y tienen una radiopacidad distinta, ¿no? Más, detienen más los rayos X, o es más radiopaco. Y lo mismo pasa con la silueta del arco aórtico y del arco del tronco de la pulmonar. Entonces, si está incrementado el arco aórtico, pues nos puede hablar de aterosclerosis. Generalmente cuando tiene una aterosclerosis, además podemos ver la calcificación de las paredes en el arco aórtico. Digo, ya lo vamos a ir viendo ejemplos. Y cuando tiene hipertensión pulmonar, pues vamos a tener incremento del tronco de la pulmonar también, ¿no? Los vamos a ver más grandes. Entonces, y el arco aórtico inclusive se puede llegar a ver calcificado. Entonces, todo esto vamos a irlo valorando ahora. Fíjense, alcanzan a delimitar la línea que les puse aquí. La puse muy delgadita porque quiero que no se les pierda la línea que está atrás. Entonces, aquí véanla, ¿no? Vean mi cursor. Ven esta línea de aquí, ¿no? Fíjense que se ve diferente de este lado, de este lado. Y ahí se las estoy poniendo con una línea roja, muy delgadita, para que vean a los lados de la línea que todavía se sigue viendo la línea que yo les quiero marcar. ¿Sí la pueden ver todos? Sí. Ok. Alguien que me diga qué representa eso. Anatómicamente, pues, ¿qué estamos viendo con él? ¿Por qué se forma esa línea? ¿Qué tenemos ahí que se forma una línea? Nadie. Acuérdense que esa línea se forma, tenemos pleura parietal y pleura visceral. Entonces, esa línea se forma por la aposición de ambas pleuras, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una pleura parietal, un espacio virtual y luego la pleura visceral, porque el pulmón está distendido, ¿no? Y aquí no nada más tenemos la pleura visceral y parietal, tenemos la pleura visceral y parietal del otro lado, ¿no? Entonces están conjuntando 4 pleuras y por eso forman esta línea gruesa, ¿no? Entonces es una línea que nos puede ser muy útil para que cuando tengamos alguna alteración mediastinal que esté afectando este sitio, pues nos va a afectar esta línea, ¿no? Un tumor, un proceso de derrame pleural, por ejemplo, colapso pulmonar, todas estas cosas nos van a alterar esa línea. Entonces, la línea interpleural pues también llega a ser bastante importante al momento de estar evaluando el mediastino, ¿no? Y pues algo muy importante, los recesos. Costo diafragmático, cardio, frénico. Cardio, pues del corazón, frénico, del diafragma, y costo, costillas, diafragmático, porque luego, si no lo razonan así, se les va a estar olvidando cuál es cardiofrénico y cuál es costo diafragmático, ¿no? Es anatómico y no tiene ciencia. Estos recesos son muy importantes porque cuando tenemos derrame pleural va a ser de los primeros sitios donde vamos a poder verlo.
Vamos a ver obliteración de los recesos. Fíjense cómo aquí, perdón. Fíjense cómo aquí se ve muy bien delimitado, muy clarito el receso. Entonces vamos a ir viendo ejemplos cómo se puede borrar cuando tenemos derrame y cuando tenemos, hay veces que nos podemos confundir por un paciente que tiene ocupación alveolar, que puede estar ocupado el parénquima pulmonar en este sitio y que parezca que es un derrame, pero el derrame, a diferencia de la ocupación alveolar, va a ser muy homogéneo y va a formar una línea. Cuando tenemos nosotros ocupación alveolar, pues va a ser heterogéneo y va a tener zonitas que a lo mejor se sigan viendo radiolúcidas, ¿no? Entonces hay que hacer bien esa distinción. Pero primero es saber que cuando tenemos obliteración del receso, o sea, que tenemos incremento de la radiopacidad, ocupación en ese nivel, pues hay que pensar en un derrame pleural, ¿ok? Siempre vamos a valorar ambos. Obviamente el líquido se va a ir primero al sitio pues de más dependiente, ¿no? Que así se le llama, así lo van a haber referido en muchos sitios para decir dónde está el sitio de mayor, más abajo. Entonces, por gravedad, siempre el sitio que está más abajo, pues es el primero que se va a llenar, ¿no? Y después vamos a empezar a tener ya, si el derrame sigue progresando y no hacemos nada, pues va a ir subiendo el nivel del derrame, ¿no? O a lo mejor no es que no hicimos nada, sino que así ya llegó el paciente con un derrame bastante grande. Entonces, siempre no se les olvide revisar los recesos, ¿ok? Y ahora pasamos al parénquima pulmonar, ¿no? El parénquima pulmonar, fíjense cómo, les voy a quitar esta línea. Fíjense cómo tenemos que evaluarlo en todo para que no se nos vaya nada, mi recomendación, porque van a haber muchos estilos, ¿no? Pero probablemente el que más he visto que le funciona a todo el mundo es hacer líneas en zigzag, ¿no? Hacer como, ustedes imagínense que con la vista están recorriendo así, ¿no? Que esta es la manera en que están viendo el parénquima pulmonar, ¿no? Todo el mundo quiero pensar que sí ve el cursor, entonces simplemente van haciendo esto con la vista. Pero no nada más van zigzagueando los ojos, obviamente van evaluando que el parénquima pulmonar no tenga ninguna alteración, ¿no? Entonces, zigzagueando con la vista, zigzagueando con la vista, van viendo que no haya incremento de la radiopacidad, que los vasos y los bronquios se vean bien. Nos vamos al lado contralateral y hacemos exactamente lo mismo, vamos haciendo el zigzag. Que no se nos vaya a ninguna región. Recuerden que anterior y posterior al corazón tenemos parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, no pasen por alto el parénquima pulmonar que está por enfrente del corazón. Si se fijan, sí lo podemos valorar, ¿no? Y que no se confundan también porque vean cómo aquí, luego vamos a ver el broncograma aéreo, pero nos puede simular un poco broncograma aéreo precisamente porque la radiopacidad del corazón nos está incrementando la radiopacidad del parénquima pulmonar en este sitio. Es normal que aquí se vea un poquito como si tuviera broncograma aéreo. Ya aprender a diferenciar que aquí tiene un proceso infeccioso, un proceso de ocupación alveolar, pues va a ser una cuestión de ver muchos estudios, ¿no? Y ver cómo se ve, cuál va a ser la diferencia entre un estudio normal en el que solamente el corazón está incrementando un poquito la radiopacidad y un estudio que realmente tiene patología, ¿no? Cuando tiene patología, pues se ve mucho más evidente, además de que se va a salir de los bordes cardíacos, no va a estar totalmente delimitada la radiopacidad al corazón, como es el caso de que solamente es el corazón lo que está produciendo la radiopacidad, ¿no? Entonces van haciendo su zigzag con la vista hasta que no se les vaya ni el receso costodiafragmático, ni el parénquima pulmonar del receso costodiafragmático, ni lo del corazón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando con la vista al hacer el zigzag? Primero, alguien que me diga qué estoy señalando aquí. Es un vaso. Ok. Y alguien que me diga qué estoy señalando aquí. O aquí. Un bronquiolo. Muy bien. Un vaso y un bronquio. Entonces, que no se vayan a confundir. Recuerden que el vaso es radiopaco, el bronquio es radiolúcido porque el bronquio lleva aire, el vaso lleva sangre. Entonces, obviamente, va a detener más los rayos X, ¿no?
Es un error muy común pensar que estos son bronquios y pues obviamente no son bronquios, ¿no? Son vasos. Siempre cuando ustedes tengan duda de algún nodulito, busquen los bronquios y los vasos, siempre van acompañados, ¿no? Entonces, vean cómo se ve bien. Esto es una radiografía normal en la cual fíjense cómo en la porción más distal pues ya no estamos viendo realmente casi vasos ni bronquios, es lo normal, porque ya están muy pequeñitos, muy delgaditos, ¿no? Y en la porción central pues cada vez se van haciendo más gruesos, ¿no? Entonces, les pongo el acercamiento aquí para que vean qué es lo que estamos viendo. Si ustedes me dicen, oye, pero ¿cómo puedo saber que esto no es un nódulo? Bueno, pues fíjense que aquí a un lado tiene su compañero fiel, ¿no? Siempre va de la mano el bronquio junto con el vaso. Entonces, mira, tenemos el bronquio a un lado del vaso, pues ya sabemos que este no es un nódulo, es un vasito, ¿no? Y siempre van a poder, por ejemplo, bueno, pero este no tiene. No, sí, aquí está, miren. Aquí está su compañero fiel, ¿no? Siempre van a encontrar a su compañero ahí a un lado. Entonces, cuando ustedes tengan duda de si algo está nódulo o vaso, por ejemplo, pues este ya está muy distal, ya no debería de haber aquí. Aquí está, miren, fíjense cómo aquí está su bronquio, ¿no? Entonces, siempre que ustedes tengan duda de si eso es un nodulito, pues primero síganlo, no van a pensar que esto es un nódulo, ¿no? Porque esto está lineal. Entonces, un nódulo es cuando vean así algo, una bolita, pues fíjense que tenga su compañero adyacente, ¿no? La bolita, su compañero. La bolita, su compañero, ¿ok? Entonces siempre van juntos el bronquio y el vaso, porque ya vimos la anatomía y ya habíamos visto cómo en la unidad funcional pues tienen que llegar ambos, ¿no? Entonces, por cuestión anatómica y funcional, siempre van a ir juntos y van a llegar hasta la porción más distal, ¿no? Entonces, vean un ejemplo de este lado. Por ejemplo, aquí también tenemos vaso, bronquio, ¿no? Y así sucesivamente lo podemos repetir muchas veces, ¿no? Porque así va a estar. Vean aquí, vaso, bronquio, vaso, bronquio, vaso, bronquio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, tienen que también aprender a tener juicio y de tener criterio y saber que puede haber algunas veces que ustedes estén agarrando algún vasito de una manera medio chueca, búsquenle ahí bien, ¿no? Porque siempre van a encontrar a su compañero. Y obviamente va a haber veces en que pues realmente estén viendo un nódulo, entonces pues eso sí ya puede representar patología, ¿no? Hay criterios conforme pues hemos ido avanzando en la medicina. Ahorita estamos en un periodo en el que probablemente pueda parecer raro lo que les voy a mencionar, pero realmente es que hemos avanzado mucho más en diagnóstico que en tratamiento, ¿ok? Y en general en la medicina ahorita estamos un tanto estancados, ¿eh? Es muy probable que lo podamos explicar también por la gran regulación que existe ahorita para la experimentación. Obviamente la tenían más fácil los científicos en los 1900 hasta 1950, en que probablemente podían hacer cosas sin mucha regulación. Ahorita pues por cuestiones éticas y de cuestión, no nada más éticas, sino económicas y burocráticas y lo que ustedes quieran, pues es mucho más complejo realizar investigaciones o sea, que estemos haciendo pruebas ahí indiscriminadas, ¿no? Pero pónganse a pensar cómo realmente la medicina no ha avanzado ya tanto en los últimos años. Ustedes dirían, oye, pero ¿cómo estás diciendo eso si ahorita todo avanza muy rápido? No es cierto, no es cierto. Si ustedes me dicen, le hacemos mejoras pequeñas a lo que ya existe, sí, pero así que nosotros digamos, ¿qué es de las cosas más nuevas que se han inventado o descubierto en la medicina? Pues no sé, por ejemplo, la radioterapia, ¿no? Dar tratamiento con radiación. ¿Ustedes saben desde qué año existe ya la radioterapia? ¿Alguien sabe? ¿Algún curioso que haya investigado eso? La radioterapia existe desde los años 70, 60 y 70. ¿Okay? Que me digan antibióticos, pues a lo mejor siguen haciendo así que la cefalosporina de 100ª generación, pero las cefalosporinas ya existen desde hace mucho. Los antibióticos, la penicilina surgió desde los años 40. Entonces, no se ha inventado un nuevo medicamento
tipo antibióticos. Los medicamentos para el dolor también existen mucho antes que probablemente que los antibióticos. Los procedimientos quirúrgicos, o sea, el poder hacer una cirugía de manera segura con asepsia, antisepsia también, años 40 o antes probablemente. Entonces, revoluciones que realmente hayan sucedido recientes, pues probablemente la invención de la tomografía y la resonancia magnética, pero ¿eso en qué años fue? Eso fue en los años 70, si recuerdan las primeras clases de radiología. Entonces, en los últimos años, así, un cambio radical como sería la invención de algo como o sea, el descubrimiento de los antibióticos o la invención de la resonancia y la tomografía, algo de esa magnitud no ha sucedido ya, si se ponen a pensar en eso. Entonces, es por eso que les digo, la medicina ahorita no está avanzando tanto. O sea, es real esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos, como nos hemos estancado un poquito en cuanto al tratamiento y demás, lo que hemos hecho es decir, al menos vámonos poniendo de acuerdo entre todas las especialidades. Entonces, la sociedad, ha habido muchas sociedades que en conjunto, sociedades, por ejemplo, de cirugía con radiología, con patología y con medicina interna, se ponen de acuerdo para poder todos hablar el mismo lenguaje. Entonces, de esa manera sí podemos hasta cierto punto avanzarle un poquito. Por ejemplo, los nódulos pulmonares. Existe la sociedad de Fleischner. Fleischner fue alguien muy famoso que estudió mucho el tórax y se creó una sociedad que se llama Sociedad de Fleischner. Esta sociedad aglutina muchas especialidades, incluyendo radiología, incluyendo cirugía, incluyendo tórax, incluyendo cirugía del tórax, incluyendo medicina interna, que se tratan de encontrar un lenguaje común. Entonces, nosotros podríamos decir, oye, pues tiene un nódulo pulmonar. ¿Qué tengo que hacerle a ese nódulo pulmonar? Estaría difícil estar diciendo, bueno, pues se ve medio malo, ¿no? Porque luego vamos a ver que hay características del nódulo pulmonar, que si está especulado, las mismas características que ustedes ya saben para cosas que se ven malas y cosas que se ven buenas, ¿no? Entonces la sociedad de Fleischner ya te dice, a ver, si mide menos de tanto, le vas a hacer esto. Si mide tanto, le vas a hacer esto y más de tanto esto, ¿no? Entonces, siempre busquen estas guías, busquen estas sociedades. Para tórax es la sociedad de Fleischner, ¿no? Les voy a pasar un artículo con su compañera Frida para que tengan las definiciones de cómo se llaman las diferentes estructuras en tórax, ¿no? Y las diferentes estructuras y patología. Entonces, es por parte de la sociedad de Fleischner, ¿no? Si alguien lo quiere buscar, pues también, de todos modos, yo se los mando con su compañera. Creo que eso no se los he mandado. Entonces, ya saben qué evaluarle al parénquima pulmonar. Ya saben qué evaluarle. Ahora, el parénquima pulmonar siempre hay que dividirlo en dos. Hay que recordar que por gravedad, todo tiende a irse hacia la porción más basal. Entonces, eso incluye a la sangre. Es más fácil para el corazón bombear a través de los vasos que van hacia abajo que los que van hacia arriba. Y es por esta razón que los vasos que van hacia arriba siempre van a ser más delgaditos que los que van hacia abajo. ¿Ok? Entonces, es normal por gravedad. El hecho de que esto esté invertido, de que los vasos que van hacia arriba se vean más gruesos, pues nos va a indicar patología. Entonces, ¿qué patología se les ocurre que podría darnos incremento de la vascularidad hacia arriba? En realidad, no. Adelante. Ay, pues iba a decir nada más hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar sería una. ¿Algo más? Probablemente más frecuente que la hipertensión pulmonar. Entonces, inclusive una sobrecarga hídrica puede llegar a darnos incremento de la vascularidad en las porciones superiores del pulmón, ¿no? Entonces, todo lo que nos si aumentamos el volumen, obviamente también vamos a encontrar, podemos encontrar incrementos hacia abajo, pero tanto la hipertensión como la sobrecarga nos pueden hacer que se tengan que distender los vasos, porque al final los vasos probablemente son simétricos, pero por la gravedad siempre tenemos más sangre hacia la porción inferior. Entonces,
conforme se va redistribuyendo el flujo porque hay más y porque tiene más presión, pues se van llenando también mucho más los vasos hacia la porción apical, ¿no? Entonces siempre ustedes tracen esta línea que nos va a dividir el tórax superior y el tórax inferior, el campo pulmonar superior y el inferior. Y fíjense cómo si ustedes ponen atención en dos círculos específicos, el ojo humano siempre trabaja mejor enfocándose en una región, ¿no? Entonces, ahorita que yo ya les tracé los círculos, vean cómo se ve la trama broncovascular en la porción basal, como más radiopaca, parece que tiene más líneas, parece que tiene más entramado, ¿no? Porque los vasos son más prominentes, y vean cómo se ve en la porción superior. Se ve pues mucho más radiolúcido, lo cual es normal. Así es como se debe de ver en un paciente normal. ¿Ok? Entonces esa parte ya no se les olvida, ¿no? Entonces, antes de pasar a la radiografía lateral, ¿qué nos falta de evaluar? El abdomen superior. El abdomen superior, ¿qué más? Ilio, tejidos blandos y estructuras óseas. Muy bien. Entonces, mi recomendación sería evalúen primero tejidos blandos y estructuras óseas, probablemente antes que el abdomen como tal, no de los recesos, porque los recesos son parte del tórax. Pero aquí es donde también entra el evaluar tejidos blandos, porque algo de los tejidos blandos nos puede estar proyectando una sobreposición sobre el campo pulmonar. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos alguna especie de lesión sobre los tejidos blandos, por ejemplo, podríamos tener una lesión mamaria, podríamos tener una bala clavada en la pared torácica, podríamos tener hasta a lo mejor no sé, un tumor muy prominente en tejidos blandos, lo que ustedes quieran que se proyecte sobre los campos pulmonares, ¿no? Y que nos puedan estar dando aparentemente una lesión en este sitio, que en el pulmón, y que no sea en pulmón, que sea por fuera. Entonces, acuérdense que la radiografía yo les he dicho que lo pueden hacer ustedes a modo para el paciente. ¿Qué se les ocurriría que pueden hacer para saber si una lesión que están viendo ahí está sobre el campo pulmonar o está en tejidos blandos? Tomar una proyección lateral. Lateral, y no nada más lateral, porque en una lateral, pues probablemente a lo mejor ya ni la vean, porque van a ver algo muy delgadito, ¿no? Porque precisamente si la lesión está sobre la piel, puede estar como casi algo plano, ¿no? Entonces si lo ponen de lado, pues no van a ver mucho. Simplemente giren un poquito al paciente, y si la lesión se movió un poquito de lugar, pues ya con eso la hacen, ¿no? Obviamente si la lesión es muy grande, toman una proyección lateral, y pues también con eso tienen para saber si está sobre el campo pulmonar o está por fuera, ¿no? Así de sencillo. Nunca tengan miedo de tomar proyecciones extras, nunca tengan miedo de hacerle algo más al paciente. No siempre tienen que poder llegar a la conclusión con una sola proyección, ¿no? De hecho, lo ideal es siempre pedir una proyección póstero-anterior y una lateral de tórax. Siempre que vayan a evaluar tórax, piden póstero-anterior y lateral. Nunca se queden solamente con la póstero-anterior. Les va a ayudar muchísimo, les va a quitar muchos problemas. Por algo ya está establecido de esa manera, como decía su compañera, pues nos vamos a una lateral. Tan fácil, ¿no? Suena tan lógico, pero luego todo el mundo siempre pide radiografías póstero-anteriores y nunca piden la lateral, ¿no? Entonces, siempre pidan póstero-anterior y lateral. Se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, evalúan tejidos blandos. ¿Qué evalúan? Que la piel no tenga soluciones de continuidad, que no tenga zonas donde se rompa la piel. Luego, parece tonto, pero podemos llegar a ver lesiones cutáneas. Tenemos que ver que no haya alteración. Fíjense cómo es muy homogénea la densidad de los tejidos blandos, ¿no? La radiopacidad de los tejidos blandos es muy, muy homogénea. ¿Okay? Entonces, al ser muy homogénea, cuando nosotros tenemos radiolucidez, pues ya podemos pensar que hay algo ocupando en ese sitio. Podemos tener radiopacidad por a lo mejor algo más denso. Entonces tenemos que evaluar que sea homogénea y que la piel esté íntegra.
No se les olvide evaluar la región axilar, donde podemos tener ganglios, adenopatías y cosas por el estilo. Siempre la región axilar, hombros, supraclavicular, el cuello, a veces podemos ver más, a veces menos, las mamas y la caja torácica, ¿ok? Fíjense cómo inclusive podemos llegar a ver la diferenciación de los planos grasos y los planos musculares, ¿no? Fíjense esta línea que ven ustedes aquí y esta línea que ven ustedes aquí es precisamente el plano de separación graso entre dos grupos musculares, ¿no? Entonces todo eso nos puede servir para detectar patología cuando no lo veamos de esa manera. Primero aprender a ver lo normal y después identificar que está normal para poder ir a buscar qué puede ser eso, ¿no? Ahora vamos a pasar a las estructuras óseas, ¿no? Al igual que el parénquima pulmonar, pues está muy grande, entonces tenemos que irlo evaluando cosa por cosa para que no se nos vaya a ir algo, ¿no? Primero podemos evaluar las cabezas humerales, que esté bien posicionada sobre la articulación, el humeral, que sea congruente, ¿no? Fíjense cómo embonan muy bien sobre la articulación. Las articulaciones acromio-claviculares, ¿ok? Toda la escápula. Fíjense cómo en una proyección póstero anterior se desdobla muy bien la escápula y podemos llegar a ver fracturas de la escápula. Los arcos costales y las clavículas. Entonces tenemos que evaluar que esté íntegra en su totalidad. La morfología de la clavícula va a ser clave. Generalmente recuerden que tienen como esta forma en S y que normalmente cuando tenemos una fractura, digo, hay veces que va a ser muy evidente ahí la fractura, pero si no, un cambio en la morfología, pues nos puede indicar que tenga alguna patología. Ahora, una radiografía que no esté tomada en póstero anterior también nos puede alterar esta morfología. Entonces tengan cuidado también tienen que poder ustedes confiar en la radiografía que están evaluando, ¿no? Tienen que ver la porción medio clavicular, el esternón, aunque no lo delimitamos en su totalidad. Fíjense cómo si estamos viendo alguna porción del esternón y pues hay que evaluar, porque cuando a lo mejor aquí que no tiene patología no le vamos a ver nada, pero si sí la tiene, pues obviamente sería un sitio donde podemos encontrarla. Tenemos que evaluar todos los cuerpos vertebrales uno por uno, los que se alcancen a ver. Fíjense cómo sí podemos evaluar bastantes cosas, ¿no? Entonces, podemos ver la altura del cuerpo vertebral, podemos ver las plataformas. Fíjense que las plataformas no tengan incremento de la radiopacidad, que nos indicaría que a lo mejor haya esclerosis subcondral, que es un dato, pues, de daño vertebral, de daño del cuerpo vertebral. Que sean congruentes, o sea, que estén bien alineadas, que no tenga escoliosis, que no tenga antero o posterolistesis, ¿no? Sí, estamos en una radiografía lateral. En la anterior, pues básicamente que no tenga escoliosis. Ver los pedículos, vean cómo podemos evaluar cada pedículo de cada vértebra. En patologías como tumores, metástasis, cosas por el estilo o fracturas, pues los vamos a ver, no los vamos a ver. O vamos a ver un pedículo grande con incremento de la radiopacidad o de su tamaño, ¿no? O radiolúcido en caso de que sea una lesión lítica, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay muchas cosas que le podemos ir viendo nada más a los cuerpos vertebrales. Luego nos pasamos a los arcos costales. El arco costal lo vamos a ir viendo uno por uno, siguiendo todo su trayecto, ¿no? Recuerden que tenemos una porción posterior y una porción anterior y debemos de ver todo, ¿no? Vamos haciendo el ejercicio, obviamente con todos los arcos costales, siguiéndolos en su totalidad, ¿no? Entonces tenemos que ver que la cortical esté íntegra, que la densidad sea adecuada, que no esté muy cerca un arco costal del otro, porque eso también nos indica patología, o que no estén muy separados. Y hay que ir viendo uno por uno, ir viendo toda. Y entonces hay veces que tenemos una fracturita por aquí, ¿no? Toda difícil de visualizar. Y que te estás viendo la radiografía, por más que la estés viendo por mucho tiempo, si no buscas intencionadamente eso, no lo vas a ver. Entonces, no se confíen en querer ver la imagen y decir, tiene esto. También,
háganle un favor a sus pacientes y cuando ya estén viendo a sus pacientes, no vayan con el radiólogo y le digan, oye, ¿qué le ves? ¿Ves esto? ¿Le ves esto? O sea, tienen que dejar que el que esté evaluando la radiografía haga el ejercicio completo, porque si no se le pueden ir cosas importantes, ¿no? Entonces, en radiología hay algo que se llama satisfacción de hallazgo. Está bien descrito, hay artículos escritos de eso. Y significa básicamente que cuando nosotros encontramos una normalidad, nuestra mente, así funciona la mente humana, o sea, no es como que seamos flojos, o sea, es una cuestión evolutiva, lo que ustedes quieran, si lo quieren ver así, pero así funciona la mente humana. Si ustedes encuentran una alteración, la mente automáticamente deja de buscar. Entonces, es por eso que se vuelve más importante seguir este orden, porque es normal nosotros encontrar algo muy evidente, como por ejemplo, aire libre subdiafragmático, ¿no? Y decir, mira, ahí está, por eso le duele el tórax, a lo mejor está perforado y todo, y trae una fractura muy importante en el arco costal, que como era menos visible, era más, estaba un poco más escondidona, por así decirlo, pues automáticamente dejamos de evaluar el resto, porque ya le vimos la alteración, tiene aire libre subdiafragmático y ya, ¿no? Nuestra mente se quedó con el hallazgo. Entonces, es muy importante siempre seguir el orden independientemente de lo que sea para evitar esta satisfacción de hallazgo, porque inclusive siguiendo el orden, la mente ya no está buscando con tanta intensidad una alteración como cuando no hemos encontrado nada. Entonces, siempre acostúmbrense a evaluar parte por parte y de manera muy fidedigna todo lo que ustedes están viendo. Entonces, vamos a repasar. Alguien que me diga el orden, nada más el orden, o sea, mediastino, tráquea, no me digan qué evaluarían en cada parte, solamente el orden para evaluar una radiografía de tórax. Recuerden que el orden puede ser el que ustedes quieran, pero tiene que incluir todos los puntos que yo les dije. No tiene que ser el mismo que el mío, pero que incluya todos los puntos, ¿ok? Digo, si usan el mío, pues mejor, porque tiene una lógica, pero de todos modos, ustedes pueden usar el que quieran siempre y cuando cumplan todos los puntos. Alguien que se lance. Vamos a ver. M. Alejandra Rivera. ¿Se encuentra ahí M. Alejandra Rivera? Sí, doctor, aquí estoy. Ok. ¿Nos puedes ayudar a recordar el orden? Pues sería primero ver qué tipo de estudio es. Muy Si bien. es anterior o anteroposterior. Okay. Si estamos bien ubicados en izquierda o derecha. Después sería la tráquea. Ok. Bueno, a ver, si empezaste diciendo lo de la proyección y todo, entonces debiste haber dicho la técnica, ¿no? Pero vamos a asumir que la técnica es correcta. Ahorita la técnica sí. la vimos en la clase pasada, ¿no? Pero el orden, ok, tráquea. Ajá. Después sería si está desviada o no. No, pero ahorita nada más el orden. Ok. Pues tráquea, clavículas, los campos pulmonares, el ángulo costofrénico, la silueta cardíaca. ¿Y ya? Hasta ahí terminó la evaluación de la radiografía. Por eso les digo que es importante que sigan el orden. Por ejemplo, cuando dijiste tráquea y después clavículas lo evaluamos en estructuras óseas y no nada más evaluamos las clavículas, evaluamos el húmero, evaluamos la articulación glenumeral, evaluamos el acromio clavicular, evaluamos las escápulas, evaluamos cada una de las costillas, evaluamos los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas, los pedículos, todo, ¿no? Entonces, o sea, todo eso evaluamos en estructuras óseas. Por eso mejor, acuérdense ahorita ustedes nada más primero para hacer este orden de estructuras óseas. Y eso déjenlo al final porque cuando estamos evaluando una radiografía de tórax,
habitualmente no es lo principal, ¿no? Obviamente podemos tener patología, podemos tener un policontundido, podemos tener una fractura que nos esté produciendo una contusión hemorrágica en el pulmón y por eso tengamos la patología del pulmón. Por eso lo tenemos que evaluar muy bien, pero de todos modos, acostúmbrense a usar el orden. Entonces, no saltarnos partes porque pues nos faltó el abdomen superior, nos faltaron el arco aórtico y el tronco de la pulmonar. O sea, hay que seguir siempre el orden. Les digo, ustedes si quieren empezar con tejidos blandos y estructuras óseas también se vale, pero siempre acuérdense de decir todo el orden completo, no se salten partes, ¿no? Entonces, Tamara Romo. Aquí estoy. Ok, les aseguro que este ejercicio me lo van a agradecer después. Otra vez, no importa el orden que tú tengas, pero suéltalo completo. Ok, pues yo quisiera empezar por estructuras óseas y tejido blando. Ok, Luego quisiera seguir con abdomen superior. ok, Luego yo creo que parénquima pulmonar, ok, tramas vasculares, muy bien. silueta cardíaca y arco aórtico. Ok. Mm, Incluye ahí también el tronco de la pulmonar, nada más. ok. ¿Y qué más me falta? Los recesos. Receso costodiafragmático y cardiofrénico. Y ya no sé más. Ok, entonces por eso, miren, vamos ya para terminar ahorita porque ya son las 8. Una última repaso de lo que les recomiendo que fuera su orden. Ok, entonces empezamos con la tráquea y el mediastino adyacente a la tráquea. Arco aórtico, tronco de la pulmonar. Silueta cardíaca, incluyendo estructuras del mediastino en esta región. Ilios pulmonares. Campos pulmonares. Recesos costodiafragmáticos y cardiofrénicos. La línea interpleural. Tejidos blandos, estructuras óseas. Abdomen superior. ¿Ok? Entonces, una vez más, tráquea, mediastino adyacente a la tráquea, arco aórtico, tronco de la pulmonar con el mediastino de esa región, silueta cardíaca y el mediastino de esta región, ilios pulmonares, parénquima pulmonar, recesos costodiafragmáticos y cardiofrénicos, línea interpleural, tejidos blandos, estructuras óseas y abdomen superior. Con eso terminamos la clase de hoy. Y pues la siguiente clase vamos a empezar a ver ya particularidades de las radiografías de tórax y pues patología, ¿no? Y obviamente vamos a estar repase y repase esto, ¿no? Porque es muy importante. Entonces, grábense bien ese orden. Ya ahorita, aparte, les desglosé un poco qué es lo que le tienen que ir viendo a cada punto. Lo vamos a ir también repasando con su desglose específico. Pero ahorita, por lo pronto, apréndanse ese orden, ¿no? Y les digo, no importa que ustedes quieran, pero también les aseguro que si siguen el orden que yo les estoy dando, pues también tienen una ventaja adicional de que está sistemático, ¿no? Si ustedes quieren empezar por los ilios pulmonares primero y después terminar con la silueta cardíaca y en medio vieron el abdomen superior, pues obviamente les va a costar más trabajo, ¿no? O sea, no se compliquen la vida, no hagan eso. Entonces, les recomiendo yo mi orden, pero bueno, eso ya es de cada quien. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Si no es así, nos vemos
el viernes. ¿Ok? Gracias, doctor. Nos vemos. Que esté muy bien. Saludos. Doctor, buen día. Igualmente.